Hola, ¿cómo están? Pepe Maeda desde Maeda Canal. Hoy, con fecha 4 de junio, vuelvo a hacer una rápida visita a la avenida Luis González. Primero, que ya es doble sentido. Así era por el año 79, 80, la década del 80. Nuevamente vuelve a ser doble sentido, con mayor densidad poblacional y con mayor densidad vehicular. Esto hace pensar en una proyección para hacer cuanto antes posible, cuanto sea posible, un expediente técnico para actualizar la viabilidad en todo el centro de la ciudad de Chiclayo, dado estos dos factores. Luego, no se ha pavimentado, se ha recapeado. De más está decir que no se puede pavimentar con ningún tipo de pavimento mientras no se cambie la red de desagüe y también se reactualicen las conexiones domiciliarias. Eso quedará ya para la próxima gestión municipal, no creo que sea en esta. Además, el escurrimiento de aguas pluviales es otro proyecto que cuesta más de 2.000 millones de soles, una cantidad bastante considerable que hay que trabajar y coordinar de dónde puede salir ese financiamiento, que no va a ser de un solo canal, pienso yo. Así ha quedado la avenida Luis González, mirando hacia José Leonardo Ortiz, ¿no es cierto?, hacia el lado este. Vamos por el lado sur, o desde el norte, ¿no? Ahora vamos al lado sur. Para empezar, quedaron bien las veredas, que antes eran angostas, tenían huecos. En este sector, en la esquina de la avenida Luis González y Elías Aguirre, se salían los desagües, ¿no? Se salían los desagües y daba mal aspecto, y por demás afectaba bastante a los establecimientos como farmacias que están aquí a mi costado, y los bonitos cafés bien decorados, que sin embargo, pese a que están así muy bonitos, no tenían clientela porque nadie quería tomarse un café aquí. Ahora ya la cosa ha cambiado, Yo estoy instando a la alcaldesa Yanez Cubas, por demás está decir a los señores regidores, instarlos a que sigan trabajando. Lo bueno se apoya, y creo que así como se ha hecho un recapeo muy bonito, muy estable, ahí está, en la avenida Luis González, se debe hacer con todas las principales avenidas de Chiclayo, y avanzando así hasta el término de la gestión de Cubas, tener las principales avenidas y calles, sobre todo céntricas de la ciudad, debidamente recapeadas. Paralelamente se avanza con las obras de Tupac Amaru, que va a quedar como un pueblo renovado, remodelado, con una importante inversión de 13.5 millones de soles en el pueblo joven Tupac Amaru. Se han dado inicio también al cambio o al recapeo, no es recapeo, perdón, a la pavimentación, en una parte con pavimento hecho de concreto, pavimento rígido, y también la otra clase de pavimento rígido que es con bloquetas. Estimo que son 280 kilos por centímetro cuadrado, lo que soportarían estas bloquetas, tal o similar como las que se ha hecho aquí en la avenida José Leonardo Ortiz frente a la biblioteca. Vamos recorriendo la avenida Luis González. Ha quedado muy bonita, aquí están los cafés, ¿no? Ahora sí la gente puede comer, barato nomás, publicidad aparte. Ha quedado muy bonito. En la vereda también, perfecto. Los buzones que antes estaban abiertos ya han quedado muy bonitos. Los cafés, muy bonitos. La gente ya con agrado viene a comer aquí. No faltan ambulantes de paso. Y
los negocios están entonces con buena vista, ¿no es cierto? Guavas por aquí, ¿cómo las guavas de ahora? Ah, ya, a los tiempos veo guavas, sobre todo en el centro de la ciudad de Chiclayo. Ahí está el doble sentido de la avenida Luis González para los que se puedan quejar. Lo malo es que yo siempre insto, no es que uno apoya a tal o cual autoridad, sino que hay que instar y obligar, es nuestro derecho a que hagan buenas obras. Tampoco estoy de acuerdo en que todos lo miran malo, que por qué esto, por qué el otro, que por qué recapearon, por qué no han puesto pavimentos, por qué lo hicieron en Luis González, por qué no lo han hecho en Pedro Ruiz, es decir, la gente pesimista. Y yo no concuerdo con eso. Yo soy un ciudadano de a pie que mira para adelante, aun cuando la historia es parte de mi vida, mirando atrás para proyectarnos hacia adelante. Chiclayo es una urbe que ya bordea los 400.000 habitantes y en general en la provincia de Chiclayo debemos estar bordeando los 900.000 habitantes, incluyendo José Leonardo Ortiz, La Victoria y los demás distritos que hacen pues ya de Chiclayo una de las provincias más densas y más importantes del Perú. Como decía María Arguedas, una ciudad de todas las sangres, población muchí, población con fuerte inmigración, principalmente cajamarquina, que se ve pues en el aspecto, en los caracteres fenotípicos o físicos de la gente que adorna la ciudad de Chiclayo. Estamos aquí en el Hospital Las Mercedes, que ya sabemos se transfirió, se donó de parte de la Beneficencia Pública de Chiclayo, que no va a hacer nada más ahí, no tiene presupuesto, trabajan a pérdidas, y la mejor solución ha sido la gestión que ha hecho el gobierno regional para transferirlo al gobierno regional, valga la redundancia, que tendrá que ejecutar el moderno hospital Las Mercedes, el hospital más antiguo de la ciudad de Chiclayo, en donde nacimos. Me incluyo muchos chiclayanos aquí. Cuando me dice mi madre, se llamaba la Clínica Chiclayo, no era el hospital Las Mercedes. Ahora se espera que se ejecute esta gran obra y sigo instando, sigo apostando, amigos de Chiclayo, como chiclayano de pura cepa, para que se reconstruya, o mejor dicho, técnicamente hablando, para que se restaure esta capilla tan valiosa, en donde muchos, miles y miles de chiclayanos han venido a orar, han venido a rezar, en donde muchos, miles de chiclayanos y no chiclayanos han sido bautizados en esta capilla, que debe albergar una enorme y tremenda energía positiva bajo la luz de la doctrina cristiana y católica. Hay por ahí opiniones como la de un médico de apellido Serrano, con quien respetuosamente discrepo, que acaba de declarar que esta capilla debe ser demolida y para qué perder tiempo y construir una capilla moderna. Bueno, eso es positivo, pero más positivo, señor Serrano, es la conservación y la incentivación y la promoción de la identidad regional, de la identidad cultural. Un pueblo en donde, en cualquier parte del mundo que se pueda ubicar, si no tiene identidad, no tiene nada. Y ese es precisamente uno de los más grandes problemas que atraviesa no solamente Chiclayo, sino la región de Lambayeque, la falta de identidad. Y la falta de identidad hace que, por ejemplo, cualquier vecino no respete, bote la basura, pues por falta de identidad, que se trasunta en falta de amor a la ciudad. Ya les conté que estuve en Cutervo. En Cutervo los cutervinos no tiran una cáscara de plátano o de naranja, ni siquiera en uno de sus 3 mercados. Pero aquí asumo que deben ser cutervinos o no, que sí ensucian la ciudad. Máxime en la avenida Chiclayo, en donde están los hermanos inmigrantes cajamarquinos, a quienes no sé si es posible educarlos en mayoría o transmitirles pues la identidad de un pueblo en donde radican, donde han nacido sus hijos, han nacido sus nietos, donde hay nueva familia de parte de ellos,
y tienen que amar pues a la ciudad de Chiclayo. La capilla entonces de las Mercedes es uno de los puntos principales que yo estoy proponiendo. No puede haber, señor gobernador, con todo respeto, señora alcaldesa, no puede haber una ruta turística religiosa. No estoy hablando de ruta turística ecológica ni vivencial, no estoy hablando de una ruta gastronómica, estamos hablando de una ruta esencial y específicamente religiosa, y al verla, al ponerla en ejecución, por supuesto no podemos pues hacerlo sin pensar en restaurar las iglesias o las capillas más antiguas que tiene la ciudad de Chiclayo. ¿Cuáles son? Aquí está las Mercedes de Chiclayo, la capilla La Verónica, que no ha sido incluida en la ruta del Papa porque está destruida, no se quiere gastar, no se quiere hacer mayor esfuerzo, y por supuesto las capillas de mulatos o negros y las capillas de naturales o indios, que sí es posible todavía restaurar y que se ubican a un costadito de la iglesia San Pedro de Lambayeque. De más está decir que también se debe de incentivar la inversión o el gasto en las iglesias de Morrope. Esta iglesia de Morrope es de data colonial, contemporánea, y creo yo, por sus características arquitectónicas, me parece casi una copia de la colonial o virreinal iglesia de Sechura, que visité algunas veces cuando residí en la gran región hermana de Piura. Restaurar también, señor gobernador, restaurar la capilla La Ramada de indios o de naturales en Morrope, que queda adjunta o adyacente a la iglesia colonial tan bonita de Morrope, que no solamente guarda arquitectura propia de la época del siglo XVI y XVII, sino que conserva aún también exquisitas obras de arte, como son los óleos de la escuela de Quito. 2 o 3 se conservan aquí en la iglesia de Morrope. La iglesia La Ramada es una construcción colonial, básicamente construida con yeso, adobe y una estructura que parece, yo digo, nadie lo ha dicho, yo lo digo, parece un esqueleto de dinosaurio cuando uno ingresa a La Ramada de Morrope. Columnas u horcones que son atravesados por vigas de algarrobos, horquetas, como le decimos allá en Batagrande, las horquetas de algarrobo, tanto que hacen el papel de vigas como los horcones que sirven de columna. A 2 aguas, el techo construido así también con vigas de algarrobo, hacen de Morrope, de la iglesia de La Ramada, una estructura sin igual. Nuevamente repito, ¿cómo pensar en una ruta turística si no tenemos las capillas y las iglesias más valiosas? Repito y recalco y confirmo, las iglesias más valiosas que tenemos. Y vuelvo a repasar, haciendo el papel cuando era docente de nivel superior. La Ramada de Morrope en primer instante. En segundo lugar, casi de esa época, las capillas de la iglesia San Pedro de Morrope. Tercero, La Verónica, cuya historia es fascinante. Dicen que un natural o indio, así se llamaba en la época colonial, al hacer una limpieza en la parte del fondo de su casa, dicen que encontraron una imagen, no se dice de qué, si es pintura o si es alguna escultura, y esa imagen se parecía a la hija ya fallecida de este señor. En honor a esa imagen, que se trataba posiblemente de una santa, y que repito, dice que se parecía a la hija que había fallecido,
le hizo este altar, esta estructura que le puso por nombre la iglesia La Verónica. Al parecer, Verónica se llamaba la hija de este pudiente natural o indio chiclayano que construyó esta iglesia que ahora está destruida. Aunque suene mal y no me malinterpreten, cuando estaba de monseñor y luego de obispo, el señor que ahora es nuestro Papa León XIV, yo discrepaba con él y frecuentemente, mis seguidores lo podrán constatar, yo reclamaba del por qué el obispado no se hacía cargo de la restauración de estas capillas. No había plata, no había interés. ¿Qué pasó? Se fue el señor de acá, ahora es Papa y las iglesias siguen ahí. Y lo digo de buena leche, como decimos los chiclayanos, porque es posible pedirle el apoyo ahora al Papa León XIV para ver la posibilidad de que nos dé una mano y pueda restaurar esta capilla de la Verónica 1, las Mercedes 2 y las dos hermosas capillas que quedan a un costado de la iglesia de San Pedro, que ya van 4, y por último la ramada de Morrope, que ya serían 5. Perfecto. Esta es la ruta del Papa que yo propongo. Repito, no puede haber ruta del Papa si no tenemos estas estructuras religiosas restauradas, porque la nueva ruta del Papa o la ruta del Papa ya planteada incluye iglesias modernas, como por ejemplo la iglesia, creo que se llama Cruz de la Esperanza, la capilla de Ciudad Eten, que vale porque es ciudad eucarística, pero esa capilla es relativamente moderna, ¿no? De concreto armado. No tiene un valor ni pensarlo, ni compararlo con las capillas valiosas que tenemos de data colonial, no solamente por su data, por su antigüedad, sino por su riqueza arquitectónica y los bienes de arte que tienen ahí exhibiendo aún todavía bajo la custodia de la parroquia, del obispado y de la misma población, en este caso morropana. De más está decir también que la misma iglesia de Morrope, la última vez que la visité, tenía una cúpula caída, colapsada, y nadie habla de eso. Es necesario restaurarla y darle una inversión también a la iglesia hermosísima, de las mejores que tenemos en el norte del país, que es la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe. La iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, dada su antigüedad, que podría datar del año 1550, ya tiene fallas estructurales por su misma antigüedad, y es necesario, imprescindible, obligatorio, señor alcalde Polanski Carmona, señor gobernador, echarle una mano, darle una inversión a esta iglesia tan valiosa que es la iglesia de Santa Lucía de Ferreñafe. Muy bien, no hay más que hablar. He dejado mi computadora y dije voy a echarle un vistazo a Luis González y recalcar sobre la ruta del Papa. Por ahí un alto funcionario me pidió que revise la ruta del Papa, pero no es tan fácil decirlo, pues es un expediente. Y yo creo que no estoy mal al decir que esos expedientes y ese trabajo cuesta, ¿no? Porque es un trabajo. Y ya Pepe Maeda está cansado de trabajar gratis. Yo creo que ya cumplí con mi país y mi región, y ahora asumo otra etapa de precandidato. No se olviden, mis hermanos, precandidato todavía a la alcaldía provincial de Chiclayo, basándome en lo siguiente: en mi derecho como ciudadano. Segundo, porque soy un chiclayano de pura cepa, conforme dice mi grupo, que ya va con más de 3.000 integrantes, el grupo de Facebook. Agradezco a todos. Tercero, por el conocimiento que tengo de su arqueología, la historia, su costumbrismo, su folclore, su etnicidad, todos los aspectos sociales de una provincia que pretendo gobernar. Y cuarto, de más está decir, por mis tantos años de estudio en la Facultad de Ingeniería Civil de la Pedro Ruiz Gallo, que ameritan un conocimiento obligado que debo tener sobre las necesidades técnicas, en donde se aplique la técnica en la provincia de Chiclayo, empezando por un nuevo sistema de saneamiento,
un sistema de fluidez o de evacuación de aguas pluviales. Empecemos por ahí, las reconexiones domiciliarias, y luego hacer un replanteo total pues de un gran proyecto, megaproyecto de pavimentación, ya sea, yo propongo que tiene que ser ya no con pavimento en caliente o flexible, tiene que ser necesariamente como las grandes ciudades lo hacen ahora, con pavimento rígido, ya sea con bloques de concreto o con espesores de 20 centímetros mínimo de concreto, tal como ha hecho Janet Cubas aquí en el tramo de la calle Manuel Pardo, adjunta al ingreso del Mercado Modelo. Vuelvo al inicio, el recapeo ha quedado muy bonito, no hay que desmerecer, eso es lo que nos falta a los chiclayanos. Vienen los periodistas extranjeros y muestran lo mejor. Los chiclayanos todos los días rajamos que es la ciudad más cochina, la más atrasada, la más fea del norte, y eso no es verdad. Chiclayo es una ciudad bonita, Chiclayo es una ciudad acogedora. Falta todavía, claro, hay que hacer obras. Los últimos alcaldes, de más está decirlo, fallaron grandemente a las expectativas y al voto ciudadano. Ya no hay que volver atrás. Miremos adelante, hermanos, y ahí vamos. Pepe Maeda Asensio en Maeda Canal.